Hola, en esta entrega vamos a hablarte sobre los cálculos basados en ecuaciones químicas. Es decir, una vez que tú vas a trabajar con una reacción química que por supuesto debes balancear, por eso es importante que conozcas sobre balanceo de ecuaciones químicas. Debes saber entonces cómo tratar los datos que están allí, cómo calcular las distintas sustancias, reactivos o productos en función de mol y gramo, que es lo que te vamos a enseñar a continuación. En este ejercicio en particular nos dicen cuántos gramos de metanol se forman al reaccionar 55 gramos de CO con un exceso de hidrógeno. El metanol es el único producto de la reacción. Entonces, los reactivos, fácilmente puedes sacar la reacción a partir del enunciado. Los reactivos son CO e hidrógeno para formar metanol. Antes de hacer cualquier cálculo con una reacción química es necesario que ésta esté balanceada, por tanto comenzamos a balancear esa reacción química y para balancear esa reacción química lo primero que debemos hacer es comenzar a balancear los no metales, que en los metales no hay metales, comenzamos con los no metales, que en este caso es el carbono. El carbono, hay un átomo de carbono está balanceado por ahora y luego tenemos dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno, y de este lado habían 4 átomos de hidrógeno y de este lado deben haber 4 átomos de hidrógeno. Ya la ecuación química está balanceada. Ahora es necesario conocer los datos. La masa de CO es 55 gramos y me piden la masa de metanol. ¿Qué es el metanol? Un producto y el CO un reactivo. Sin importar en esta geometría en qué unidades nos están dando los datos, si es unidades de masa, como en este caso, o moléculas o moles, siempre vamos a trabajar las relaciones es en mol. Debe transformar eso que te están dando a mol. Entonces, para este caso en particular, voy a transformar los moles de CO, la masa de CO a moles. Para ello recuerden que primero hay que determinar la masa molar. La masa molar se determina multiplicando las masas molares de cada elemento por el número de átomos de ese elemento en el compuesto. Carbono tiene un solo átomo, oxígeno tiene un solo átomo, estos son los resultados. Y la masa molar es 28,01 gramos sobre mol. Entonces podemos calcular los moles de CO2 utilizando la fórmula que dice mol es igual a masa entre masa molar. Conozco la masa y la masa molar, sustituyo y el resultado es 1,96 mol. Ahora, por estequiometría, fíjense, ¿se acuerdan que les decía que esto debe estar balanceado? ¿Y qué significado tiene cada uno de estos números que balancean la ecuación química? Y recuerden que cuando no aparece ese numerito allí, significa que esa ecuación es... ese coeficiente es 1, significa que un mol de CO2 reaccionó con 2 moles de hidrógeno para producir un mol de metanol. Entonces, la pregunta sería, si tengo 1,96 moles de CO2, ¿cuánto de metanol se produce? Acá, en esta geometría, las relaciones siempre son entre dos sustancias. Acá, la relación es entre el CO. Quiero conocer los moles de metanol, que es lo primero que debo calcular. Para poder conocer la masa de metanol que me están pidiendo, yo debo conocer primero los moles de metanol. Entonces, acá se hace el cálculo de esa manera. Si un mol de CO produce un mol de metanol, 1,96 moles, ¿cuánto originará? Y esto es una solución fácil porque se resuelve como especie de una regla de 3. Este multiplica por este y se divide entre esto. Esto multiplicado por esto y dividido entre esto. Entonces, el cálculo nos queda así. Moles de metanol va a ser igual a 1,96 por 1,96 mol de CO2 por un mol de metanol entre un mol de CO. ¿Cuántos son los moles de metanol? 1,96. Ahora se determina la masa de metanol. ¿Cómo determinar la masa de metanol? Partimos de la masa molar del compuesto, que no es más que las masas molares de cada elemento por el número de átomos, que sería igual a 12,01 gramos sobre mol por 1, y eso es 12,01 gramos sobre mol, 16 gramos sobre mol por 1, y eso es 16 gramos sobre mol, y 1,008 gramos sobre mol por 4, y eso es 4,032 gramos sobre mol. Así, la masa molar del metanol es 32,04 gramos sobre mol. Entonces, la masa molar
utilizando la fórmula mol igual a masa entre masa molar, se puede conocer la masa del metanol. Al despejar, te queda masa es igual a mol por la masa molar. Recuerden que es una forma de hacerlo. Entonces la masa del metanol va a ser igual a 1,96, que son los moles del metanol, por 32,04. Eso es igual a 62,80 gramos. Y de esa manera damos respuesta al ejercicio. Me dicen cuántos gramos de metanol se forman. Se forman 62,80 gramos de metanol. Vamos con otro ejercicio. Recuerden que en las relaciones estequiométricas nosotros podemos ir de reactivo-reactivo, reactivo-producto. En el ejercicio anterior se partió de un reactivo para conocer un producto. Preguntaban por un producto. En este ejercicio me dicen que el tetracloruro de silicio se puede preparar por calentamiento de silicio en cloro gaseoso. Si en una reacción se forman 0,500 mol de tetracloruro de silicio, ¿cuántos gramos de cloro molecular se utilizaron en la reacción? Están pidiendo, en este caso, te están dando el producto que es tetracloruro de silicio y están preguntando por uno de los reactivos, que es el cloro. ¿Cómo es la reacción? Nada más leyendo el enunciado podemos deducir la reacción. Silicio reacciona con cloro para formar tetracloruro de silicio. Cuando ustedes observen esto dentro de paréntesis, estas letras, una L significa que es líquido, una G significa que es en fase gaseosa y una S significa que está en fase sólida. Estos son los estados en los que se encuentran los compuestos, estados de la materia en la que se encuentran los compuestos en esa reacción química. Líquido, gas, sólido. Al balancear la ecuación química resulta esto. Recuerden que tengo 4 de cloro acá y de acá de este lado tengo 2, debo colocar un 2 acá. Un átomo de silicio, un átomo de silicio. La interpretación de esta es que un mol de silicio reacciona con 2 moles de cloro para formar un mol de tetracloruro de silicio. Entonces ahora vamos a responder a la pregunta que nos están haciendo. Si yo tengo 0,507 moles de tetracloruro de silicio, ¿cuántos moles de cloro? Porque me están preguntando por la masa de cloro, pero antes de encontrar la masa de cloro, yo debo conocer cuántos moles de cloro tengo. En este caso en particular serían 0,500 mol multiplicado por 2 al resolver. Y me queda esta expresión, 0,507 por 2 moles de cloro dividido entre un mol de tetracloruro de silicio. ¿Cuántos moles de cloro tengo? 1,01 moles de cloro. Luego, esos moles de cloro se pueden transformar a masa de cloro. En este caso en particular, la masa de cloro la podemos despejar de la masa de esta fórmula y te queda que la masa es igual a los moles por la masa molar. Entonces cloro va a ser igual a 35,45. Debo conocer la masa molar del cloro por 2. La masa molar del cloro es 70,90 gramos. Ahora puedo calcular la masa de cloro, que sería 1,01 por 70,90. 1,01 por 70,90. Eso es igual a 71,61. Ya conocemos la masa de cloro, que es lo que nos estaba pidiendo el ejercicio. Vemos en el primer ejercicio la relación, me daban los moles del reactivo, me preguntaban por los moles del producto. En este ejercicio nos daban los moles del producto, me preguntaban por los moles del reactivo. Y en este me están preguntando otra vez por la masa del producto, del reactivo, perdón, y me están dando los datos de uno de los productos, pero me los están dando en moléculas, y entonces ese valor nos los están dando en moléculas. Por tanto, después de balancear la ecuación química, aquí hace falta un 5 para que el carbono quede balanceado, pero ahora tengo 10 de hidrógeno, tengo 12, aquí debo colocar un 6. Y finalmente tengo 16 de oxígeno de este lado, lo que resta es colocar un 8 y la ecuación está balanceada. Como datos se tiene que tengo 9,033 por 10 a la 22 moléculas de CO2. Lo primero que debo hacer con esto es transformar esas moléculas de CO2 a moles de CO2. Recuerden que para hacer esa transformación usamos el número de Avogadro. El número de Avogadro, de acuerdo tiene un valor de 6,02 por 10 a la 23 moléculas.
Eso significa que un mol es igual a 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Por factor de conversión determinamos los moles de CO2, esta es la cantidad dada, 9,033 por 10 a la 22 moléculas, por el factor que es un mol igual a 6,02 por 10 a la 23, 1 entre 6,02 por 10 a la 23 moléculas, y eso es igual a 0,1500 mol. Ajá. Ahora en este ejercicio, una vez que se conocen los moles de CO2, podemos por estequiometría determinar los moles de pentano, que es lo que está pidiendo el ejercicio. Me pide la masa, pero recuerde que lo primero que conozco es los moles. Recuerden que estos valores de acá se obtienen a partir de los coeficientes estequiométricos, entonces significa que un mol de pentano reacciona con 8 moles de oxígeno para formar 5 moles de CO2 y 6 moles de agua. La relación en este caso es CO2-pentano. ¿Cómo queda entonces el cálculo estequiométrico? Si un mol de pentano forman 5 moles de CO2, la pregunta es 0,15 moles de CO2, ¿cuánto reaccionará de pentano si se forman 0,15 moles de CO2? Al resolver eso, que se resuelve como especie de una regla de 3, se queda 0,1500 moles de CO2 por un mol de pentano entre 5 moles de CO2. Este por este dividido entre este. Entonces los moles de pentano van a ser igual a 0,0300 mol. Y ahora puedo transformar esos moles de pentano a masa. Utilizo esta fórmula que está acá. Al despejar me queda masa es igual a mol por masa molar. Observe que para encontrar la masa de pentano necesito los moles que lo conozco y necesito la masa molar del pentano que no la conozco pero puedo determinarla. En este caso en particular sería determinando la masa molar del pentano, masa molar del carbono por el número de átomos del carbono en el pentano y la masa molar del hidrógeno por su número de átomos en el compuesto, que serían 12,09. Al resolver eso es igual a 72,15 gramos sobre mol. La masa entonces del pentano en los moles de pentano que ya calculamos, 0,0300 mol por 72,15 gramos sobre mol, y la masa de pentano al resolver esta multiplicación es 2,164, y de esa manera se resolvió el problema. Recuerden ustedes que en los cálculos estequiométricos yo puedo determinar, por ejemplo, los moles o la masa o la cantidad de sustancia que reacciona de pentano, lo puedo determinar a partir si conozco los datos del oxígeno, si conozco los datos del CO2 o si conozco los datos del agua. La relación puede ser reactivo-reactivo, es decir, que yo conozca a partir del pentano, conozca los moles de oxígeno, o que a partir de la cantidad de sustancia del agua conozca los moles de CO2 que se formaron, o a partir de ella misma conozca los moles de oxígeno que reaccionaron y los moles de pentano que reaccionaron. ¿Cuál es el objetivo de lo que estoy intentando decir? Mostrarles que las relaciones pueden ser reactivo-reactivo, producto-producto, reactivo-producto, producto-reactivo, 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 reactivo-producto, reactivo-producto, es decir, en ambas direcciones. Puedo hacer los cálculos entre ellos, entre reactivo-reactivo, o puedo hacer los cálculos entre productos y reactivos. No importa la dirección en que vaya, cualquier dato que yo conozca de una reacción química me es suficiente para conocer el resto de los datos.